Muy buenos días, saludamos a todas las personas que se conectan en este momento con esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, con la tercera sesión de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento de la Cátedra Atlántico Barranquilla. En esta tercera sesión del 15º ciclo, vamos a contar con la temática sobre el municipio de Soledad en el proceso de la independencia de Colombia. Y para hablar de este tema, además de la habitual locución del profesor Jorge Villalón Donoso, quien dirige la cátedra, vamos a tener la participación de dos invitados especiales en la mañana de hoy. Por un lado se encuentra el señor Fernando Ferrer. Él es ingeniero químico y es abogado, también es magíster en educación, ha sido docente de la Universidad del Atlántico y actualmente es docente en una institución educativa en el municipio de Soledad. Ha presidido por 10 años la Academia de Historia de este municipio y le damos la cordial bienvenida a esta grabación, a esta sesión. Y por otro lado tenemos al profesor Alexander Vega. El profesor Alexander Vega tiene una licenciatura en estudios económicos y sociales y económicos y tiene una maestría en estudios políticos y económicos. Ha sido docente de la Universidad del Norte y de la Universidad de la Costa. Ha trabajado también de la mano en la formación de los programas de historia en diferentes instituciones educativas del Departamento del Atlántico y le damos también la más cordial bienvenida agradeciendo su participación en esta sesión del día de hoy. A nuestros dos invitados, al profesor Jorge Villalón, les damos un cordial saludo y les cedo la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias, Juan Pablo Mestre. Un saludo a todas las personas que están conectadas, que son como 10, más o menos, según leo a mi derecha. Entonces, también en la esperanza de que estén conectados o luego nos escuchan y nos ven. Personas nuevas que vienen a este evento, ¿no? Que ya tiene como 7 años, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos y también a los que nos están escuchando, nos están captando con imagen y sonido después, esta tarde o mañana, ¿no? Consciente de las dificultades que tenemos todos nosotros en estos días, ¿no? Enfrentando lo que llaman la pandemia, ¿sí? Bien, bienvenidos todos y hablando con Juan Pablo Mestre la semana pasada, pensamos en que lo mejor sería para hoy hacer una segunda sesión respecto al tema de la independencia. En primer lugar, porque quedaron dos temas, varios temas, pero sí dos importantes, ¿no? Porque no dio el tiempo para hacerlo todo. Sí, en primer lugar, un tema que había sugerido pues un estudiante que está en Estados Unidos, creo que en Nueva York o en Washington, no sé, Estados Unidos, y otras personas más, respecto al tema del Chuchal, ¿no? De la famosa batalla del Chuchal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y el otro tema que habría que incluir también es que no se explicó demasiado, y ahora sí lo vamos a saber muy bien, el papel de Soledad en el proceso de independencia, ¿ya? Sobre el tema de Soledad, pues hemos invitado a Fernando Ferrer, es un viejo amigo, ¿ya? Con formación en primer lugar de abogado, ¿no? Pero también es un gran docente y hace 10 años que dirige la Academia de Historia de Soledad, ¿no? Entonces, la persona más activa que tenemos ahí es Soledad, el guardián de la memoria histórica y cultural. Entonces, bienvenido Fernando y también Alexander Vega, pues, con quien yo vengo trabajando 25 años atrás, desde la Universidad del Norte. Ahora él está en la Universidad de la Costa, ¿no? Bien, entonces, sí, el tema de Soledad nos quedó bien aclarado la última vez, ¿ya? Entonces, un poco las cosas bélicas, ¿ya? Y también el tema de Soledad, ¿no? Entonces, yo la metodología que propongo es que yo primero voy a ambientar lo que está ocurriendo en la época y luego entonces le voy a ir preguntando a ellos dos algunas cosas, ¿no? Alexander Vega Lugo
que lo conozco más de cerca, ¿no? Yo sé los temas que él domina, que son principalmente los textos, los documentos del cual disponemos, ¿no? ¿Ya? Pero Fernando tiene una gran cosa a favor, ¿no? Sin desconocer sus conocimientos de historia, ¿no? De que él es raizal de Soledad, ¿no? Entonces, él puede ser un gran cronista de Soledad, puede ser historiador de Soledad, puede hacer muchas cosas, cosas que no, yo personalmente eh, no, no tengo ese vínculo. Y con Barranquilla un poco, porque llevo aquí 35 años. Ese vínculo es importante, es importante. Además que Fernando es un estudioso también de todo, ¿no? Y está pendiente de todas las cosas. Bien. Lo otro es que recordar que estamos con el profesor Vega, ¿sí? Estamos terminando en estos días de llamados de confinamiento, estamos afinando los textos para sacar un libro que espero que salga en algún momento, no se puede predecir. Sí, un libro sobre la independencia. ¿Ya? Es bueno siempre hacer algunas indicaciones respecto a las personas anteriores a nosotros. Los historiadores siempre averiguamos sobre un tema. Y lo primero que hay que resolver es lo que le llaman ahora de manera un poco pretenciosa, ¿no? Estado del arte. ¿Sí? Eso, no sé, copiado de la ingeniería tal vez, ¿no? Son obras de arte, se supone, los puentes y las represas y las carreteras. Ya, el estado del arte, o sea, el estado de la cuestión, también dice. O sea, ¿qué se puede saber si una persona se dispone a averiguar qué pasó en Soledad durante el proceso de independencia, en Barranquilla? Entonces, la metodología del historiador, porque hay otras metodologías, ¿no? Del historiador es buscar las cosas que están publicadas. Cuando digo de publicados, hace unos 20 años atrás todavía era lo que estaba en libros, en bibliotecas públicas, privadas y lo que se vende en las librerías. ¿Ya? Bien. Pero ahora no, ahora hay otras posibilidades que son a través de la computación, de los documentos que han sido escaneados, que se llama, y esa es otra modalidad. Entonces, siempre es bueno saber, y después de un tiempo, cuando uno empieza a buscar los libros, uno empieza a hacer una bibliografía y hace un listado de todos los textos que se han escrito sobre un tema. Acabamos de hacer ese ejercicio. Cualquier persona que quisiera, yo le paso la bibliografía. Ya como 2 años trabajamos con Alexander Vega y es bueno eso, porque así no se queda nada por fuera. Es una cosa metodológica que tengo que reconocer que no se hace con la rigurosidad que requiere. Y no es una cosa tan difícil, pero hay que aprender a hacerlo. A uno, si quiere decir, mira, yo quiero averiguar qué pasó en Soledad en la Independencia. Entonces me llega un libro a mí, el libro cualquiera, por ejemplo este, ¿no? La historia de Barranquilla, donde aparece Soledad. Entonces, en ese libro, el autor de ese libro, que sería José Agustín Blanco, él menciona otros textos que están en otros libros. Entonces yo anoto esos textos y los busco y los voy incorporando a la bibliografía. Y el primer libro me lleva a otros libros, 3 o 4. Esos 3 o 4 entonces me llevan a otros, y a otros, hasta que finalmente llega un día en que yo cierro ya. Y yo puedo decir, escrito, habría que incluir ahora también, y que está en pantalla, o sea, está virtual, que hay artículos que están virtuales, cosas que están virtuales. Esto es lo que se puede saber sobre la independencia en Soledad. Ese es el primer ejercicio, en el caso de un trabajo de grado, por ejemplo, de maestría, ¿sí? Habría que hacer ese ejercicio. Incluso también en pregrado, ¿no? Habría que hacer el ejercicio de buscar, bueno, ¿qué es lo que se puede saber? ¿Ya? Entonces, y para eso, entonces, finalmente uno termina con un listado, con un listado de personas que han escrito antes que nosotros lo hagamos, ¿no? Bien, entonces quiero mencionar nuevamente, a las personas
que han contribuido al conocimiento histórico de Soledad y Barranquilla respecto al tema, al periodo de la independencia, porque cada periodo tiene... Entonces, en primer lugar, en el siglo XIX, 1875, ¿sí? Entonces, escribió Domingo Malavet el primer texto histórico serio, incluso con algunos fundamentos documentales, ¿no? Textos históricos sobre Barranquilla, que son un informe al municipio de Barranquilla sobre los terrenos, que en ese tiempo había la ciudad en crecimiento, habían surgido muchos conflictos sobre titularidades de los terrenos, de los globos de tierra alrededor de la aldea de mediados del siglo XIX, que eran unos 30.000 habitantes, no eran más. Y entonces, Domingo Malavet siempre lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Luego Vergara y Baena, que edita a Domingo Malavet, encuentra los textos y los publica. Y Vergara y Baena introducen otros textos, ¿ya? Entonces, uno de esos textos que incluye Vergara y Baena, a propósito del tema del chuchal, ¿no?, es un texto de José Manuel Restrepo. Entonces, ellos, el texto de José Manuel Restrepo, referido a Barranquilla y Soledad, ellos lo retocan, le agregan cosas de ellos mismos, ¿sí? Entonces, hacen un trabajo, pues, muy valioso, y además, que el texto del señor José Manuel Restrepo, ¿no?, es un libro que primera edición es de 1826, si me equivoco, o 27, París y qué sé yo, o sea, ha tenido muchas publicaciones ese texto. Vergara y Baena sacaron texto de José Manuel Restrepo, que conoció personalmente a Simón Bolívar, él estaba metido en todo, en la política, en todas las cosas. Texto, yo lo conocí primero en 6 tomos, por la editorial Bedut, y finalmente hay una edición del año 2010 que hizo una persona, ¿no?, persona de Medellín, un académico de Medellín, ya que hizo una edición estudiada, porque hay muchas versiones de ese libro, y la gente le quita y le pone, etcétera. Finalmente ella hizo un recuento de todo eso, y con pie de página respecto para aclarar una obra increíble, ¿no?, para la época también. Parece que este caballero se pasó media vida, entonces, recopilando documentos, además conoció personalmente a Simón Bolívar. Y allí, hasta ahora, a propósito de un asistente de que quería saber sobre el tema de la batalla del Chuchal, ¿ya? Entonces, respecto a eso, cuando se menciona en un documento escrito la palabra el Chuchal y la batalla del Chuchal, es en el texto de José Manuel Restrepo, que publica en 1922 en Barranquilla, su pasado y su presente, Vergara y Baena. Y Vergara y Baena le agregan algunas cosas de ellos también, por supuesto. Entonces, eso es para las personas que están estudiando y que están pendientes, pues, de las referencias, porque cualquier persona, si en este momento a mí me preguntaran, ¿qué sabe usted de la batalla del Chuchal?, yo diría, lo que contó y escribió, o sea, lo que escribió José Manuel Restrepo, desde 1827, ¿no?, hasta la última edición ya estudiada, contratada por el Ministerio de Educación, por la Academia de Historia, etcétera, por todas las instituciones, ¿no?, por el Archivo General de la Nación, una señora antioqueña que hizo una edición de la obra de José Manuel Restrepo. Un ejemplar está en la biblioteca de la Universidad del Norte, no sé en qué otra biblioteca está. Esa es otra cosa también, porque a veces le preguntan ahora, ¿pero dónde está ese libro? Ese libro está en la Biblioteca Piloto del Caribe. Ah, bueno, entonces quiero buscarlo ahí. Ya. Y por supuesto mencionar a Alfredo de la Espriella, que siempre guardó mucha memoria oral y mucho basado en Vergara y Baena. Claudio Ropaín, siendo abogado, siempre escribió un texto histórico también, ¿ya?, sobre las 2 visitas que hizo Simón Bolívar a Barranquilla. Y por supuesto, personas que Gonzalo Rubio, que escribió un texto también sobre independencia en 1980, ¿ya? Y José Agustín Blanco,
José Agustín Blanco, pues digamos, es que alborotó el avispero, y lo alborotó desde apenas de hace más de 10 años. En el 2011, sí, 2011 se publicó el libro, ya me olvidé, ya pues, se han pasado muchos años, sí, 2011, se llama José Agustín Blanco, Obras Completas, tomo 1, esto dedicado al tema de Barranquilla. Por primera vez se publicaron unos apuntes que tenía José Agustín Blanco, donde prácticamente introduce el tema de la batalla de Barranquilla y Soledad en 1815, ¿no? El 25 de abril, ¿ya? Entonces, José Agustín Blanco tiene 2 artículos importantes, uno con los 4 documentos oficiales, ¿ya? Que incluyen del archivo de Capmany, cartas de Montalvo, informe del señor, antes de la batalla, de Capmany a Montalvo, que era la autoridad máxima en ese momento, estaban en Santa Marta, ahí estaba el virrey, la cabecera del virreinato en ese 1815, esperando que llegara Morillo, ¿ya? Luego, la respuesta de Barranquilla y Soledad, ¿ya? Y finalmente, 2 informes de Capmany, uno a las 11 de la noche del 25 de abril y otro que se hace, creo que el 26, al otro día, ya lo hace más en detalle. Eso lo publicó José Agustín Blanco Barros. Y con eso, entonces ya podemos hablar con mayor seguridad. Podemos decir, porque son informes oficiales. El señor Capmany, es imposible que le mintiera a la autoridad superior militar. Militar no echa cuentos, no echa mitos, sino que cuenta sencillamente lo que es útil para la comandancia, para el comandante o para que está dirigiendo la acción militar. Es una información muy fidedigna, ¿no? Son documentos internos, además no son públicos. Ahora, claro, pasaron 200 años, José Agustín Blanco los pudo sacar, transcribir del escrito a mano de Capmany y publicarlo finalmente. Y en el primer tomo de su obra completa ustedes lo pueden encontrar. Es posible que esté colgado en internet el José Agustín Blanco Barros, tomo 1. Son 4 tomos en total y en este primer tomo es que aparecen esos textos. Y también, pues, Adelaida Solís, que de pronto está por ahí, no sé, la vez pasada nos acompañó. Ella escribió también sobre Manuel Rodríguez Torices y una obra maravillosa de los primeros años de la primera vez que Cartagena se organizó como república, de 1811 a 1815. ¿Sí? El 11 de noviembre de 1811 ya se comienza a construir un estado, siendo la capital de ese nuevo estado Cartagena. Y eso duró hasta el 6 de diciembre de 1815, cuando las tropas de Morillo entraron a Cartagena, que nunca se rindió. Ya, entonces también Adelaida pues ha publicado varios artículos, entre ellos un número de la revista Huella, que ustedes, no sé si en este momento todavía está en internet, de todas maneras, está desde el 2013, la revista Huella de la Universidad del Norte de Barranquilla hizo un número especial dedicado a la independencia. Y allí hay artículos, un artículo de Adelaida Solís, Rodolfo Zambrano, está el profesor Vega, que escribe sobre Soledad, yo escribo sobre lo que pasó en Barranquilla, y finalmente, no sé nada, José Lobo Romero, Santo Tomás, y no me acuerdo más, ya. Ese es el estado de la cuestión, digamos, ¿ya? Sí, además José Agustín Blanco, no sé, ya su último texto yo creo que él escribe, ¿no? Pues no, porque el último texto histórico que él escribió, o sea, de ir al archivo, encontrar documentos, transcribirlo, estudiarlo y escribir algo sobre eso. Yo no sé por qué lo escribió. Después él me contó en alguna oportunidad de las visitas que le hice a Bogotá, que él estaba haciendo una especie de genealogía de los Barros, ¿sí? Porque el José Agustín Blanco Barros, ¿ya? Entonces, buscando esos papeles, él se encontró con unos documentos de un pariente de él que fue actor. Él vivió en la época de la independencia y eso está publicado, ¿no? Entonces, es un artículo que yo les recomiendo, que es un ejercicio que puede hacer cualquier persona. El artículo
se llama Militares del Departamento del Atlántico en la Independencia, el teniente coronel de artillería Blas de Barros Oñón. Es una persona que nació, entonces él intenta hacer una biografía, pero la hace, no le tomó mucho tiempo. Ya, entonces, eh, eh, y busca una serie de documentos y hace una biografía de una persona que atraviesa todo el periodo anterior a la independencia, en la independencia y después de la independencia, me llegó a ser incluso unos días alcalde. Una persona, al parecer, pues muy locuaz y tenía dinero y todo, estuvo preso y después lo defendieron y lo nombraron, fue para allá y estuvo también el 25 de abril dando vueltas por acá, ¿no? Ese es un texto realmente, de anoche lo volví a releer nuevamente y realmente José Agustín Blanco pues, no deja de sorprendernos aún de la cantidad de detalles, ¿no?, que trata él en ese texto sobre militares del Departamento de la Atlántico. Blas de Barros Oñoro. Ya. Ya lo tengo mencionado. Mínimo a la vez, soporte, independencia. Ya. Eso al respecto a la cosa, ¿no? Y voy a mostrarles brevemente, a ver si puedo hacerlo desde acá. Presentar ahora, no sé qué acá. Ya, una ventana, cancelar. Entonces, me permite que le voy a mostrar yo algo importante. Ya, entonces, ya vamos a ver aquí, una ventana. Bien, acontecimientos, espero que me estén ustedes estén leyendo, ¿no? Acontecimientos de la Reconquista Española. Esto de que está en Vergara y Baena, ¿no? Aquí está esto entonces, tomado de José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla, su pasado y su presente. Página 111 a la 119 de este libro del año 22. Escrito hecho con base en la obra de José Manuel Restrepo, así lo dicen ellos mismos. Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional, París 1827, en 2 tomos editados por la Universidad de Antioquia en el año 2010, bajo la dirección de Leticia Bernal Villegas. En estos días, si voy a Medellín, yo le pido una cita para hablar con ella, porque ella debe tener un archivo más grande, ¿no? Ella tiene un enorme archivo con todas las ediciones de la historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional. Sí, ella es la persona que editó. Y don José Ramón Vergara y Fernando Baena, cuando hicieron el libro, Barranquilla, su pasado y su presente, recurrieron entonces a esta persona, ¿no? Y aquí entonces menciona, ahora, este texto está retocado por Vergara y Baena, está bien, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a mandar, quiero que me digan, alguien me diga, Alex Vega, ¿se está leyendo o no? Alexander. Sí, profesor. Okay, sí, profesor. Gracias. Se ve bastante bien. Oh, qué bien. Ya. Aquí, por ejemplo, ya se sabía, si las cosas se presentó el año de 1815 y con él la funesta desaveniencia entre el coronel Manuel del Castillo, comandante general de las tropas de Cartagena, y el general Bolívar, jefe de las fuerzas de la Unión. Habían llegado las cosas a tal extremo que el comandante general Castillo y el gobernador de la provincia de Cartagena, previendo que las armas distribuidas en la herida del Magdalena podían caer en manos del general Bolívar, se habrían apresurado a recogerlas y concentrarlas en Cartagena. Sí, eso es lo que escribió José Manuel Restrepo, ya lo sabemos, ¿no? En algún momento, pues ya tenemos ya el texto bastante, un poco, sí, retocado por el mismo autor. Carlos Rodado Noriega escribió sobre este tema, concretamente, sobre la división que hubo en el caso en Cartagena en esos momentos antes de que se produjera la batalla de Barranquilla y Soledad contra, sí, Capitán Montalvo, vas a prestar los sitios de Bolivia que sigue la condición que la provincia volviera a unirse a la monarquía española reconociendo los reyes de posición. Sí, viendo Montalvo que ningún efecto producía en su ofrecimiento, activó los preparativos para la expedición contra Barranquilla y Soledad. Con esto ya estoy terminando para mi alocución, para darle la palabra
a estos dos soledeños, ¿no? Sí, como supo que Fernando Carabaño, jefe destinado por Bolívar, etc. Sí, es con Barranquilla y Soledad. Ahora bien, bueno, y aquí este texto, ¿no? Ese texto está en Vergara y Baena y va a ser publicado. Si hay algún historiador que me está escuchando que quiera este texto, yo con mucho gusto se lo envío así como lo tengo aquí en este momento en mi archivo. Al día siguiente, dos bombos de la flotilla enemiga se movieron río arriba, subieron hasta el frente de Soledad y allí pasaron la noche. ¿Ya? Entonces, ya, aquí es donde mencionó el Chuchal, dice, ¿no? Cantidades de pertrechos, puntos convenientes ayudaron a conducir, capitaneada por varios vecinos de alguna significación, hasta el improvisado fortín de El Chuchal. Los cañones que se situaron allí, los pertrechos necesarios, alguna de ellas en la hora suprema, en lo más crudo del conflicto, distribuían agua para apagar la sed de los patriotas combatientes, arrostrando, etc. Y ahí están los nombres de las personas, mujeres, ¿no? Ya. Entonces, sí, ¿no? Este es el texto que tenemos donde se menciona. Aquel punto desde el fortín del Chuchal, al ver la prueba de la primera embarcación, dispararon su primer cañonazo, etcétera. Eso se lo dejamos a las personas. Ya sabe ya que existe ese texto. Ya. Lo último que me voy a referir, que esto lo voy viendo, es entonces, voy a dejar de compartir eso. Muy bien. Entonces, otra ventana. No, esa no. Entonces me perdonan un poquito. Entonces yo cancelar. Tengo que abrir acá. Entonces esa cosa acá. Muy bien. Ya. Ese sí. Muy bien. Entonces ahora acá. Entonces ahora sí tengo que ir acá. Todas estas cosas que he aprendido en las últimas ventanas. Ya. Entonces ahora compartir. Ya. Antes de hacer la palabra a los demás, a los invitados, ¿no? Voy a llamar la atención sobre una cosa muy importante, ¿sí? Que es un mapa. Lo más parecido que tenemos es esto, ¿ya? Esto que está acá. Ya, entonces, mi estimado Fernando Ferrer y Alexander Vega, ya, este es el mapa lo más cercano a la época de que disponemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, aquí está Barranquilla y aquí está Soledad. Hay que recordar, primero, Barranquilla y Soledad estaban comunicados por un caño. O sea, para ir a Soledad uno iba por un caño. Salía de Barranquilla, salía a la Ciénaga y seguía el caño y llegaba a Soledad. Claro. La otra posibilidad de salir era esta es una ciénaga. Barranquilla estaba frente a una ciénaga. Y es un dato importante para las reflexiones bélicas, ¿no? Ahora, el Chuchal estaba en la desembocadura de esta ciénaga, que sería ahora, está la intendencia, la base naval. Allí tiene que estar el Chuchal. Entonces, podríamos decir de que Soledad está como resguardada por la misma geografía. Para que tropas llegaran a Soledad o atacaran Soledad, era muy difícil porque había unos caños por aquí, en fin, era muy complicado, ¿ya? En cambio, Barranquilla estaba más fácil. Entonces, ¿de dónde vienen los españoles? Los españoles vienen con sus embarcaciones de acá, de Santa Marta, se meten por aquí, por la boca del puente que le llaman, ¿no? O llegaron hasta Pueblo Viejo, no sé, y vienen por estos caños, entonces llegan acá, y entonces finalmente, o por aquí se van, y llegan acá entonces. Pero desde acá, de esta boca no pueden entonces, no pueden atacar Barranquilla. ¿Cómo van a atacar Barranquilla? Porque los barranquilleros les mandan cañones aquí y tienen cañones por aquí y más acá donde está ahora el mercado público, ¿no? Está, digamos que donde estaba antiguamente el mercado público, ¿ya? Entonces, los españoles tienen que llegar aquí. Ahora, esta parte de aquí, los barranquilleros la habían llenado de árboles y cosas para impedir que pasaran las embarcaciones. Finalmente, los españoles se pusieron acá y la única manera de entrar a Barranquilla, lo más fácil, fue por la desembocadura de la Ciénaga, que sería donde está ahora
la base naval, ¿no? No nos olvidemos que allí también estuvo el hidropuerto de las Catas, ¿sí? Entonces, ya. Yo no sé, tiene que haber un lugarcito por ahí que lo llamaban el Chuchal. De hecho, eso es lo que cuenta José Manuel Restrepo. Pero ya lo va a explicar alguno de los dos soledeños que tenemos, que la palabra Chuchal hoy, el Chuchal es un barrio pobre de Soledad, es una zona de Soledad. Fernando nos va a contar de eso. Entonces, lo que quiero decir es que es una acción militar. Entonces, aquí se asentaron las tropas españolas, con Capmani. Capmani lo cuenta en su cosa. Entonces, la manera de entrar era por aquí. Y de hecho entraron por aquí. Y después viene todo el relato de lo que pasó. Entonces, Barranquilla y Soledad se reunieron, hicieron un frente común, porque estaban comunicadas, y dije ya, por el caño, ¿no? Además, hay que recordarlo varias veces, Barranquilla y Soledad nacen en la misma época. De pronto Soledad es más antigua, desde el punto de vista de que hubo una empresa agropecuaria allí, más bien ganadera, ya con la crianza de los cerdos, ¿no? Y en Barranquilla, eso en 1600 más o menos, el señor, ¿cómo se llama? Estupiñán, Moreno Estupiñán, sí, y Barranquilla, en la década de los 20, de 1620 en adelante, se comenzó la actividad ganadera de Nicolás de Barro, ¿no? Ya, pero en el fondo ambos sitios de libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quería señalar, ¿no? La cosa geográfica. De hecho, en los relatos hay, intentaron llegar hasta aquí esta Soledad, pero no pudieron, es que era muy difícil entrar, la vegetación de esos años era bien. Entonces, eso aquí y ahora nuevamente. Bien, vamos a ver entonces si hay alguna persona aquí. Yo miro el chat, Leli Pulido, Juan Alexander Regalú, muy bien, 12 personas. Ya, Vivian Rengifo, Juliana Fernández, siempre hay personas que no conozco. Bueno, eso, digamos, serían los antecedentes más importantes. Entonces, primero con Fernando Ferrer, ¿no? Fernando, entonces te ofrezco la palabra para que complementes, precises o mejores pues las versiones que tenemos hasta ahora de Soledad. ¿Ya? Entonces te ofrezco la palabra, Fernando, para que te refieras a los temas abiertos, ¿no? Las cosas que tú quieras llamar la atención o decirme, puedes corregirme a mí, porque no te olvides que yo soy estudioso y que he aprendido estas cosas en los últimos 30 años, ¿no? No tengo los detalles más. Siempre es bueno. Bueno, Fernando, buenos días y nos alegramos mucho de tu colaboración. Buenos días, profe, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Es interesante y me agrada de que la microhistoria de Soledad se resalte, porque tú sabes que los historiadores de Colombia apenas trazan las líneas gruesas, pero las líneas menudas, el aporte de los pueblos en el proceso de independencia no se ha visualizado. Sí, es muy interesante. Yo, en esta parte de la historia, yo me soporto mucho en las investigaciones que hizo tu amigo José Isaías Lobo. Y él toca una parte importante de don Pedro Juan Bisbal. La pregunta que uno se hace es que, ¿por qué a Barranquilla la incendiaron, la bombardearon, y por qué a Soledad no la bombardearon? Tú sabes que, según las investigaciones, hasta el mismo testamento que hizo don Pedro Juan Bisbal, en una de las cláusulas le reclama al rey de España el pago por el aporte que él hizo para la misma reconquista de Barranquilla y la misma retoma de Pablo Morillo. Un hecho trascendente es que en el mapa que usted mostró, el terreno antes del Caño del Clarín, esa era una hacienda de San Antonio, esa era una hacienda de don Pedro Juan Bisbal, que hoy se le conoce como La Canchera. Ahí don Pedro Juan Bisbal permitió que el ejército español se acantonara y sirviera de madriguera para los españoles. Tú sabes muy bien de que los cabildos de Barranquilla y Soledad ejercieron una protesta y
le contestaron porque Capmany les ofreció a ellos que se rindieran. Y estos cabildos le contestaron, según la investigación que hizo José Agustín Blanco Barros, una mediación, porque ellos dijeron de que tenían que consultar con el gobierno de Cartagena. Pero Capmany no comió de cuento y se dio el bombardeo. Entonces, la pregunta que uno se hace es que a Barranquilla sí la masacraron y a Soledad no. Aunque el mito que se encuentra aquí en Soledad es que muchos soledeños, ante la arremetida de Capmany, salieron volándose hacia la villa de Sabana Larga, dejando a las mujeres solas. Y cuenta la leyenda también que aquí hay también un combate entre mujeres en la zona del Chuchal. La zona del Chuchal es una zona que está casi a 200 metros del Museo Bolivariano y de la plaza, la iglesia de San Antonio de Padua, que es una zona donde don Carlos Algudo Valdés encontró, que usted es muy amigo Carlos Algudo Valdés, encontró los hallazgos de la cultura malambo, y es una zona donde se reconoce el Chuchal por las chuvas. La chuva es una forma de molusco donde nuestros ancestros prehispánicos comían esa zona. Es más, que el Chuchal todavía existe y es una zona muy deprimida. Y entonces lo importante es que con esta acción que está haciendo aquí doctor Villalón, estamos reivindicando el papel importante que tuvo Soledad y Barranquilla en la reivindicación de la independencia del Caribe colombiano, porque usted sabe bien de que después del 13 de junio de 1820, Soledad fue la sede del Estado Mayor del Ejército comandado de Mariano Montilla, y de aquí salieron las huestes y soldados, embarcaciones para tomarse Ciénaga, tomarse Santa Marta, tomarse Riohacha. El bloqueo de Cartagena fue un papel importante de Mariano Montilla, y la plata que aportaron don Pedro Juan Bisbal y muchos terratenientes de la región. Y la última acción de los soledeños que hay que reivindicar es la toma de la batalla naval de Maracaibo. Hay referencias que eso nos ha ayudado a Agustín Blanco, y muchos soledeños participaron en esa batalla. Entonces es importante reivindicar el papel importante que tuvo Soledad en la consolidación de la independencia del Caribe colombiano. Mira, Fernando, pero la pregunta es entonces, la cosa geográfica. Es decir, para entrar a Soledad, tú me dices la cosa de Pedro Juan Bisbal. La carta, el documento que tenemos, ya, del día 23 de abril de 1815. Yo lo tengo allí, te lo puedo mostrar aquí en mi exposición, ¿ya? Ahí habla, de lo que queda claro es que la carta de respuesta a Capmany la hacen Barranquilla y Soledad juntas. Es decir, claro, la coyuntura esa es compartida. Ya, mira los nombres que tú debes conocerlos. Ramón Zúñiga. Los que firman la carta, Ramón Zúñiga. Y luego Pedro Juan Bisbal. Pedro Juan Bisbal firmó una carta de respuesta diciéndoles que no se van a rendir. Bartolomé Molinares, ¿ya? Bartolomé Molinares es el señor que tenía la casa. ¿Por qué es importante Bartolomé Molinares? Sí, Manuel María Guerrero, jefe del batallón, comandante del departamento, Evaristo de Troya, José María de Viadú, Pablo Rada, Francisco Molinares y Juan Echavarría. Esas son las personalidades. Entonces, lo que quiero decir es de que la defensa de Barranquilla y Soledad y del estado de Cartagena se concentró en Barranquilla, y donde participaron activamente los soledeños, ¿sí? Aquí, no crea usted que esta proposición sea efecto de debilidad, los firmantes, ¿no? ¿Ya? Nosotros contamos con la fuerza de más de 2.000 hombres habitantes de esta villa, la de Soledad y demás pueblos inmediatos, competente número de buques de guerra, etc. Lo que quiero decir es que en ese momento Barranquilla y Soledad estaban en la misma organización de defensa de la patria pequeña que era el estado de Cartagena. ¿Sí? Y respecto al tema del Chuchal, efectivamente, ¿sí? Como en todas las, mira, restos, le llaman concheros, entre Tasajera y el río Magdalena,
Sí, la desembocadura del río Magdalena, Carlos Angulo descubrió en 1978, se publicó el libro. 9 concheros que vivían ahí, pues a orillas del mar y a orillas de la Ciénaga, en el camino a Santa Marta, pues. Con esas conchas es que se hizo la carretera, no hubo otra manera, ¿no? Y destruyeron bastante, según escribió el propio... Ale de Castro dice, claro, Bartolomé Molinares es el dueño de la casa, por supuesto. Ya, entonces sí, esas son las cosas. Pero te queda claro para ti de que Soledad y Barranquilla estaban, su dirigencia, digamos, su dirigencia. Además estaba el Estado. ¿Ya? En ese momento ambas ciudades habían sido declaradas villas y tenían sus respectivas autoridades. Yo quisiera entender de que los nombres consignados allí, entonces son los representantes, digamos, del joven naciente estado de Cartagena, ¿no? No de la provincia de Cartagena, por supuesto que no, sino que del estado soberano de Cartagena de Indias, ¿no? Que en ese momento Manuel Rodríguez Torices ya no estaba en Cartagena, él estaba en Bogotá porque formaba parte del triunvirato. Profesor Alexander, ¿usted tendría algo que agregar al respecto de la participación de Soledad? Una pregunta amplia. Puede subrayar alguna idea o plantear unos nuevos temas. Gracias. En primer lugar, buenos días. Una pregunta técnica. ¿Yo puedo ver a Alexander Vega cuando habla? Sí, claro, puede hacerlo. ¿Cómo lo hago acá? Dele clic donde aparece mi imagen. Y ahí puede observar ya cómo en este momento lo ve usted, digamos. Muy bien, ya te estoy viendo. Gracias. Alexander, sí. ¿Puedes referirte libremente a algún tema que ya hemos tratado o sencillamente tú libremente tu participación? Bueno, en primer lugar, un saludo a todas las personas que están conectadas a este espacio en el cual se discuten temas de historia local y regional. Sí, el tema del Chuchal, que es un tema que usted ha planteado inicialmente, como muy bien señalaba el profesor Fernando Ferrer, fue motivo de un estudio por parte del profesor Carlos Angulo Valdés, haciendo salvedad de que su análisis corresponde a la época prehispánica o precolombina. Él tuvo la oportunidad de hacer la única investigación superficial arqueológica que se ha hecho en la parte del extremo sur del actual municipio de Soledad, que corresponde a la Loma del Chuchal. Y fruto de esa investigación, él publicó un interesante artículo en el año 1954, titulado Colecciones Superficiales Arqueológicas de Barranquilla y Soledad. En efecto, él encontró en esa parte de Soledad un conchero. Y me voy a permitir leer el fragmento que aclara cuál es la toponimia del nombre del Chuchal. Dice, el nombre del Chuchal se debe a los numerosos depósitos de conchas marinas, entre las que predomina la Afrodina tipanar y la ostra plumosa, que han quedado descubiertos con la erosión, especialmente las cárcavas formadas por el agua de las lluvias, donde aparecen revueltas con fragmentos de cerámica. Esa es la manera, digamos, científica, como él va explicando, la toponimia de lo que se conoce como el Chuchal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, indudablemente que Barranquilla y Soledad compartieron una misma causa en favor de la independencia. Uno va a encontrar en los documentos que, por ejemplo, aportó el profesor don José Agustín Blanco Barros, particularmente ese trabajo que nosotros publicamos y que lleva por título Militares en el Departamento del Atlántico en la Independencia. Ahí se menciona con nombre propio a un destacado capitán de guerra de nombre Gregorio Osorio. Era nacido de Soledad. Y el profesor Blanco, indagando en el Archivo Histórico de la Nación, encontró en las hojas de servicio, en el tomo 33, un fragmento en donde ese capitán de guerra, oriundo de Soledad, se dirigía pues al juez del primer cantón. Y naturalmente allí se revela de que es una persona que había nacido
en lo que actualmente es el municipio de Soledad. Y ese documento está firmado con fecha del 23 de noviembre de 1837 por José Gregorio Osorio, soledeño de pura cepa, al igual que muchos otros soldados muy valientes y bizarros que habían participado en la gesta libertadora. Por otro lado, antes que sí, siga, es importante. sí. Además de la cosa inmediata de defender los ideales de la independencia, ¿no? ¿Qué unía? O sea, ¿por qué pudieron la unión de los dos sitios de libres, ¿no? ¿Hay algún antecedente histórico que los hace parecidos, etcétera? No sé. Sí. ¿Cómo fue la historia en ese momento? Estamos en 1810, 1812, 13, 14, 15, en esos años, ¿no? Porque hay otros ejemplos en la historia de todo el mundo, ¿no? Sí. Donde dos ciudades a veces son tan distintas, ¿no? O sea, tiene que haber un componente que las unificaba a Barranquilla y Soledad. Observo que últimamente se perdió eso. Yo creo que en el siglo XX, Barranquilla y Soledad se juntan, se conurban. Se conurban, correcto. Pero políticamente y en otros aspectos parece que no. Sí, uno puede observar, sí, uno puede observar que hay muchas cosas en común en la historia de ambas ciudades o localidades. Usted ahorita indicaba algo muy importante. Por ejemplo, en los tiempos de la colonia, los procesos son muy parecidos. Por ejemplo, en el caso de Soledad, que hacia 1598, el profesor Blanco encontró documentos que hablan del capitán Antonio Moreno de Estupiñán, que era un hombre muy emprendedor, muy visionario, que básicamente es el que construye allí un criadero de porcinos para negociar la producción de carne de cerdo que proveía fundamentalmente al mercado en Cartagena de Indias, y posteriormente la transformación que experimentó en su interior para dar origen a eso que se conoce como sitio de libres. Es una categoría que nos permite, digamos, definir cómo se va configurando una población fundamentalmente parda, mestiza, que goza de un estatus de libertad, con un gran dinamismo económico, con un pujante crecimiento a nivel demográfico. Digamos que esa característica que se dio en Soledad es bastante semejante en el caso de Barranquilla, quien más o menos en la primera mitad del siglo XVII, con la construcción de la hacienda de San Nicolás de Tolentino, ella se va a convertir como en el epicentro económico, comercial más importante del llamado Norte Tierra Adentro. Entonces, ahí hay como un primer elemento. Y un segundo elemento tiene que ver también con la parte de la localización geográfica, porque ellas están, digamos, en la margen izquierda del río Magdalena, que es la principal arteria fluvial del país, y unos cuantos kilómetros que la separa de su desembocadura. Ahí tenemos un elemento importante sin caer en un determinismo de carácter geográfico. Y lo otro tiene que ver con las transformaciones demográficas que han quedado registradas, sobre todo con el censo de 1777 y con cierta influencia de extranjeros. En el caso de Soledad, el censo mostró la presencia de catalanes. En fin, son cosas que uno puede, digamos, distinguir como aspectos en la evolución histórica en Barranquilla y Soledad, aunque tengamos en cuenta también algunas diferencias. Había una diferencia demográfica aproximadamente de 600 habitantes menos que tenía Soledad en relación con Barranquilla, finalizando el siglo XVIII. Pero son historias muy comunes y creo que eso las unifica. Además que ambas hacen parte de la geografía tierradentrana, en la parte norte del misma, que están muy cercanas a Cartagena, de Indias, que era el principal puerto negrero y esclavista que tuvo en ese sentido. Lo que yo quiero destacar, por otro lado, profesor Villalón, es que usted al inicio de su intervención introductoria mencionó la obra de don José Manuel Restrepo. Yo tengo en mis manos un ejemplar de una enciclopedia de historia de Colombia que se publicó en Barcelona, España, en 7 volúmenes. Esa obra fue elaborada por Mario Germán Romero y Alberto Miramón. Lamentablemente la obra no tiene la fecha de cuando fue publicada. Voy a mostrar aquí para todos los que participan, enciclopedia de Colombia. Ya. Entonces, en el volumen número 2,
de esa obra, se hace una especie de acopio del texto de José Manuel Restrepo, que es la famosa Historia de la Revolución de Colombia, que se publicó en París en 1827. Sí. Hubo una segunda edición Vaya. en el año 1858, dice acá el texto, que se publicó en Besançon en 4 volúmenes, porque al parecer la primera contenía muchos errores tipográficos y materiales, es lo que destaca en esta obra. Y dice que sobre el autor, él publicó una segunda obra, Historia de la Nueva Granada, que examina los hechos que tuvieron lugar entre 1832 y 1854. Y luego presenta fragmentos de la obra. Inclusive me voy a permitir mostrar nuevamente una pintura para que conozcan los que participan, de quien fue el historiador José Manuel Restrepo, nacido en Envigado y muerto en Santa Fe de Bogotá. Él nació exactamente, me va a permitir recordarlo, 31 de diciembre de 1781 en Envigado y falleció 1 de abril de 1863 en Bogotá. Naturalmente es la obra que toma Vergara y Baena para hablarnos del enfrentamiento militar en el Chuchal. Pero yo también quiero destacar otro autor que no se ha mencionado en esta mañana y que dice algo muy importante sobre soledad, empezando el siglo XIX, y es Juan José Nieto, en esta versión que todos conocen, que con la gobernación del Departamento del Atlántico, porque la obra se titula Geografía de la provincia de Cartagena, escrita por Cantones y que fue publicada en 1839. Entonces, él habla del cantón, del tercer cantón, y habla de soledad. Y dice lo siguiente, una cosa muy bonita que yo quiero compartírsela a los que están participando acá. Dice, Soledad ha sido afamada siempre por sus hermosas mujeres, y aunque el carácter de ellas parezca a primera vista algo serio y preocupado, esta circunstancia lo hace más sorprendente cuando se descubre en todas un genio cariñoso, amable y hospitalario. La población de ambos sexos es tan laboriosa y activa que hasta las jóvenes de la primera sociedad se ocupan frecuentemente en tejidos finos y curiosos, como calzonarias y otros en que se han adelantado hasta la perfección. Hay una gran parte de los hombres ocupados en la pesca y de todos ellos se sacan soldados bizarros y valientes. Ahora viene otro aspecto importante. La educación ha sido allí siempre bastante esmerada, particularmente en las señoritas, y se puede decir que Soledad es una de las que aventajan en todo esto a los demás lugares de la provincia. Un planteamiento muy interesante que nos comparte Juan José Nieto y que nos llama de pronto a una reflexión para pensar sobre el panorama educativo en el municipio de Soledad en los tiempos actuales, un municipio que tiene serios problemas en su sistema educativo, en la parte social, y ahora con la pandemia está registrando altos niveles de contagio, sobre todo por la indisciplina social. Quería básicamente compartir estas ideas en mi parte introductoria y bueno, alguna salvedad, profesor Villalón, antes de que usted se dé la palabra al profesor Ferreira. Fernando. Bueno, yo nací realmente en Barranquilla, yo no soy soy soledeño de corazón y por 2 razones importantes. La primera porque toda mi secundaria, todo mi bachillerato, lo hice en un prestigioso colegio público que es el Colegio Francisco José de Caldas, que está en toda la autopista, al lado del Colegio INEN, frente al Colegio Itida. Ahí hice mi secundaria, yo terminé en el año 84, a la edad de 17 años. Y lo segundo, porque ya llevo 14 años de estar trabajando en una escuela oficial que está localizada en La Plaza, diagonal a la parroquia San Antonio de Padua, que es la institución educativa Innovasol. Y ahí procuro enseñar un poquito de historia de Colombia y algo de filosofía a esa humilde comunidad de estudiantes soledeños. Quería hacer esa salvedad. Fernando, me gustaría que Sí, contradigas o complementes lo que ha dicho Alexander Vega. Contradecir al maestro Alexander Vega para mí sería un irrespeto, sí, complementar. También tengo que agregarle que Alexander Vega es miembro de número de la Academia de Historia de Soledad, juramentado el 17 de diciembre del... Ubica mejor la cámara, Fernando, que te veo la mitad, no aparece una obra contemporánea de pintura. Ahora sí.
Ahora estamos bien, perfecto. Alexander Vega es miembro de la Academia de Historia de Soledad de Número, posesionado el 17 de diciembre de 2019, con el cual nos enorgullece de que es un abanderado de sacar del anonimato la microhistoria de la ciudad. Yo también tenía que agregarle que esa alianza entre el Cabildo de Barranquilla y el Cabildo de Soledad para defenderse de la invasión de los españoles está ligado también a un factor económico, porque tú sabes muy bien que había muchos comerciantes y terratenientes de Barranquilla y de Soledad que se dedicaban al comercio ilegal en ese momento. Por ejemplo, don Pedro Guardi Paz fue un gran contrabandista. Él producía algodón, producía madera. Es más, que en su testamento se encontró que él tenía tierras en Puerto Velero. Entonces, esa ligazón, esa defensa de su línea de exportación hacia afuera fue también un factor importante para que estos cabildos se relacionaran y se confraternizaran. Yo también encontré, profesor. Un momento, o sea, las actividades económicas de la gente, y digamos, con más recursos, con más iniciativas de Soledad y Barranquilla eran similares. Sí, tenían mucha ligación con el contrabando, con el mercado ilegal. Usted sabe muy bien de que el partido de Tierra Adentro solamente fue cuando el censo de 1777, de que los Borbones pensaron de que había que aprovechar fiscalmente esos territorios, o sea que estos territorios eran tierras de nadie. Fue después del censo de 1777 fue que comenzaron a oficializarse el dominio hispánico en Barranquilla y Soledad, cuando ya nombran en 1742 un alcalde pedáneo, Francisco Pérez de Vargas, que era un terrateniente de Soledad y de Barranquilla. Pero eso, sí, los pudientes, los grandes comerciantes estaban hermanados por el comercio ilegal. Tú sabes muy bien de que los Borbones, a la vez que impusieron un monopolio fiscal, también cortaron la línea de que los criollos exportaran las mercaderías hacia el exterior sin intermediarios. Saben muy bien que los Borbones impusieron unos intermediarios judíos, especialmente judíos e ingleses, para llevar la mercancía. Los criollos tenían que entregar la mercancía a ellos y ellos eran los que la exportaban, generándole muchas pérdidas a la producción criolla. Otra cosa también que hay que destacar, que cuando a Manuel Rodríguez Torice lo llaman a finales de 1814 a ser parte del triunvirato de las Provincias Unidas de Nueva Granada, lo hizo con García Rubira y José Manuel Restrepo. Y parece que extrañamente fue que José Manuel Restrepo logró salvarse para que no lo asesinaran, y en cambio García Rubira y Manuel Rodríguez Torice sí fueron los grandes sacrificados. Yo visto, por ejemplo, las autoridades locales de Soledad y de Barranquilla, de que aquí no hemos reivindicado el nombre de Manuel Rodríguez Torice. No hay ningún barrio, no hay ninguna avenida, y se hace necesario de que nosotros relevemos esa importancia a Manuel Rodríguez Torice. Como una vez lo dijo usted, Manuel Rodríguez Torice hizo villano a los ceredeños, hizo villano a los barranquilleros, nos dio la oficialidad, nos sacó del anonimato, y eso hay que destacar. Otro hecho interesante también, profesor, es el papel importante que jugó Soledad después de la batalla de Boyacá. Con la toma del fuerte de San Antonio de Sabanilla, se abrió el gran boquete para abrir y conquistar la independencia de la provincia de Cartagena, porque apenas fue el partido de Tierra Adentro lo que alcanzó esa independencia, y fue Barranquilla y Soledad, con sus recursos económicos, con sus bongos, con sus soldados, que abrió la toma de Santa Marta, la toma de Riohacha y la misma conquista de la ciudad de Cartagena. Tú dices después de 1820, después del 12 de junio. Sí, claro. Entonces, ese es un hecho importante que es la microhistoria que hay que reivindicar y que hay que publicar, que es un proceso hermanado entre Barranquilla y Soledad. Usted lo ha dicho muy bien, Barranquilla, con esa pujanza, después que la declararon puerto libre, le dio la patada a su hermana Soledad, y es más que ahorita hay un gran conflicto de que el alcalde Comarejo se atrevió a decir de que había que cerrar fronteras con Soledad, cuando
el virus, el coronavirus vino fue de Barranquilla, de las élites que viajaron y que llegaron. El Pumarejo permitió que muchos españoles europeos participaran en el carnaval y ellos fueron los que regaron el coronavirus. Y como se le da definitivamente, el 70% de la población es sumamente pobre. Uno que está en esta parroquia, uno ve la miseria, la gente tiene que salir a buscar la comida porque no tiene donde comer. Entonces eso ha permitido a que se ha desmadrado la propagación del coronavirus. Entonces yo considero de que Soledad y Barranquilla son dos ciudades hermanas que deben seguir con esta misma línea y que hay que reivindicar la historia. Otro hecho interesante también es que como Soledad fue instituida después del 13 de junio de 1820 como sede del Estado Mayor del Ejército de la provincia de Cartagena, hay un hecho que hay que reivindicar, que en el 28 de diciembre de 1820 se reunió los ciudadanos electores para escoger a los diputados al Congreso de Cúcuta de enero de 1821. Y uno ve aquí, por ejemplo, de que esos señores, esos electores, algunos electores de Barranquilla, unos electores de Corozal, unos electores de Soledad, escogieron a Pedro Gual, que era un venezolano, como diputado. Escogieron también una cosa extraña, yo estuve revisando, Antonio Nariño. En la única provincia donde escogieron a Antonio Nariño como diputado fue en Soledad, y tuvo que haber sido mucha influencia de Bolívar, porque es que Bolívar estuvo aquí también en 1823 revisando el Estado Mayor del Ejército, y él tuvo que haber dado las orientaciones. Hay un mito que dice de que Antonio Nariño estuvo por aquí de contrabando y que no se hizo visible, pero no se sabe, aunque Antonio Nariño tenía aquí un amigo, que fue el coronel y médico Luis Francisco Lerriu. Francisco Lerriu se estableció aquí en Soledad, él sentó cabeza en Soledad, tuvo un hijo soledeño, y tuvo que haber un contexto. El otro diputado que se escogió fue José María Castillo Irrada, que yo considero porque lo escogieron cuando él cometió el atentado más grave, porque a la larga él con esa pelea con Simón Bolívar dejó desguarnecido a estos pueblos, se llevó los pertrechos militares y apenas dejó estos pueblos con unas escopetas de hierro y con palos y picas. Entonces, pero Soledad lo premió, como él era de la élite cartagenera, Soledad lo escogió como diputado. De momento, tú hablas de Manuel de Castillo Irrada. Sí, claro. Pero él fue procesado en España. ¿Cómo? Él fue ajusticiado en España. No. Para el 28 de diciembre de 1820, él fue seleccionado como diputado por la provincia de Cartagena al Congreso de Cúcuta. El otro representante diputado fue el sacerdote Manuel Benito Rebollo. Y por último, Sinforoso Mutis, el sobrino de Sabio Celestino Mutis. Entonces, ese es un hecho trascendente que esa parte de la historia de Colombia hay que reivindicar en Soledad. Es más que en una placa de mármol que está enfrente de la iglesia de San Antonio de Padua, se evidencia ese hecho trascendente. Momentico, hay que, o sea, yo estoy confundido entonces. Manuel del Castillo Irrada, el jefe de la plaza de Cartagena en 1815. Sí, claro. Hasta donde yo pude escuchaste la charla de Carlos Rodado Noriega. Yo creo que hay un alcance de nombre, alguna cosa pasa allí, vamos a averiguar eso. Manuel del Castillo Irrada fue fusilado en España. ¿O no? Acá fue fusilado, acá. Él fue fusilado. Manuel del Castillo. Aquí yo tengo la referencia que José Manuel Castillo Irrada, que fue el que tuvo la desaveniencia con Bolívar, fue escogido diputado. Sí. Bueno, voy a averiguar eso porque tengo el texto allí de Carlos Rodado Noriega, donde cuál fue el destino final de él. Yo creo, o sea, hasta donde yo podía saber, como él traicionó a Bolívar, o sea, no lo traicionó, él no le colaboró a Bolívar. Claro. Y la duda que tenemos, porque ese es un momento importante, yo no sé, Alexander Vega, ¿tú tuviste la conferencia de Carlos Rodado?
Sí, claro, yo estuve allí. Ya. ¿Cuál fue el destino final? Tú debes tener el texto allí de Carlos Rodado, ¿no? Si lo pudieras mirar, a ver cómo terminó la vida de este señor, ¿cómo se llama? José, ¿cuál es el nombre? Manuel Castillo Herrada. José Manuel Castillo y Rada. José Manuel Castillo, sí, no, Manuel del Castillo y Rada. Yo lo indago, no se preocupe. Ya, entonces. Pero interesante que suscite una Claro. inquietud el profesor Ferrer. Eso nos permite, digamos, corroborar qué tan bien documentada son esas fuentes. Pero me parece válido. Yo lo que quiero, perdón, es decir una cosa, recordarle a las personas que están aquí escuchándonos en esta mañana que recientemente ha sido restaurado el Museo Bolivariano, que está en la plaza del municipio de Soledad de Colombia, y ha quedado muy hermoso. Hay visitas guiadas que le permiten a los visitantes recibir una orientación histórica del sitio donde estuvo el Libertador, que era el lugar donde residía Pedro Juan Bisbal, al parecer un funcionario encargado de recaudar impuestos. En el segundo piso hay una cosa muy hermosa e interesante desde el punto de vista histórico, fuera de los cuadros que nos muestran la fisonomía de cuando era muy joven el libertador Simón Bolívar. Hay unas mesas interactivas que permiten, digamos, conocer todas aquellas cartas que el libertador escribió, sobre todo en 1830, poco antes de su fallecimiento. Y la persona puede conocer a quién iba dirigida y cuáles eran las preocupaciones que el libertador tenía en ese momento. Por poco y Bolívar fallece en soledad. Y no exagero en decir esto, ¿verdad? Porque la distancia en el tiempo no es tan grande de su permanencia transitoria en el municipio hasta el momento de su fallecimiento en Santa Marta en diciembre de 1830. Y sobre ese episodio también me llama poderosamente la atención algo, profesor Villalón y todos los que me escuchan, y tiene que ver con un comentario que hace el historiador inglés John Lynch en esa hermosa y bien documentada biografía que él escribe sobre el libertador Simón Bolívar y que publicó en castellano en el 2006, Editorial Crítica. Exactamente en la página 367 de ese libro, el historiador inglés dice lo siguiente de Bolívar cuando éste estaba en soledad. José Palacios y unos pocos amigos lo trasladaron a Soledad en octubre de 1830, donde Wilson informa que lo vio, abro comillas, muy enfermo, muy destruido, cierro comillas, apenas con fuerzas para caminar de un lado a otro de su habitación y con el ánimo apesadumbrado. Es lo único que dice sobre el libertador en ese momento en que Bolívar estuvo en el municipio de Soledad por segunda y última vez antes de su muerte. El otro asunto importante que tiene que ver con Bolívar en soledad es naturalmente el monumento que aparece allí. Hay como una piedra que dice Paso del Libertador, que está en la calle 17, como quien va uno camino hacia la fiscalía. Allí naturalmente quedó registrado ese momento culminante cuando Bolívar va camino prácticamente a su encuentro con la muerte. Quería hacer esas acotaciones que me parecen muy precisas e interesantes. Ya, el 7 de octubre llega a la Villa de Soledad Bolívar, ¿no? Así es. Sí, el 7 de octubre. En octubre. Y permítame, profe, es bueno también recordar que el profesor Esteban Páez Polo, en una obra titulada Simón Bolívar en Soledad y Barranquilla, hizo acopio de esas cartas que a su vez habían sido reunidas por un historiador venezolano, Vicente Lecuna, que es especialista en los temas del Libertador. Sí, queda pendiente, Alexander, si tú buscaras allí el texto de Carlos Rodado, Noriega. Estoy confundido porque ¿qué pasó con...? Porque a mí, es decir,
como el viejo chiste, si mi abuelo no se hubiera muerto, estuviera vivo. O sea, hubo un momento culminante. ¿Qué hubiera pasado si Manuel del Castillo y Rada le proporciona todos los materiales, los cañones, los soldados, todo lo que tenía, pues, todo su parque militar, si se lo pasa a Bolívar, Bolívar se viene a Barranquilla y aquí hubiera habido una batalla muy distinta, ¿no? Porque Capmany, según yo puedo leer, ¿sí? No sé si ustedes también están leyendo junto conmigo los textos que publicó José Agustín Blanco, ¿no? La carta de, hay en la carta de Montalvo. O sea, yo creo que Montalvo estaba muy consciente de lo que estaba pasando, ¿ya? Yo anoche me llegué a sorprender incluso, yo he leído tantas veces eso, ¿ya? Les voy a leer lo que dice: instrucciones reservadas que el capitán general del reino, don Francisco de Montalvo, dio al gobernador de Santa Marta, don Pedro Ruiz de Porras, para la expedición del capitán Valentín Capmany contra Barranquilla. ¿Sí? Entonces, hay una parte donde se refiere, o sea, el señor, o sea, las autoridades españolas estaban totalmente, dice, lo más pronto que sea posible para corregir, dice, debiendo salir al río Magdalena, la expedición que he mandado a prestar, compuesta de las fuerzas de 400 infantes, o sea, 400 soldados de infantería españoles y 8 barcos cañoneros desde el calibre del 18 al de 4, lo más pronto que sea posible para corregir el fin propuesto en vista de la oportunidad de hallarse en desaveniencia el llamado Estado de Cartagena y el caudillo del Congreso Bolívar, he dispuesto que el capitán don Valentín Capmany del batallón de Arbuena se encargue del mando de ambas armas. Es decir, estábamos en guerra, Fernando, estábamos en guerra. Y el señor encargado, pues, el capitán general del reino, Francisco de Montalvo, le escribe al gobernador de Cartagena, y es que hay que hacerlo ya, porque en este momento las fuerzas están divididas en Cartagena. O sea, para mí fue un momento importante. El texto de Carlos Rodado, con todos los detalles de esta desaveniencia, de esta triste, ¿no? Lo vamos a tener próximamente, ¿no? Fernando, yo creo que yo te lo mandé a ti por correo electrónico, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, bien. Ya, quería llamar la atención también sobre este asunto de esa desaveniencia, ¿no? Entre los dos líderes, que eso posibilitaron. Ahora, no sabemos nosotros las informaciones, cuánto se demoraba un mensaje de Cartagena hasta la ribera, hasta Soledad y Barranquilla. De a caballo son ¿cuántos? Son unos buenos 100 kilómetros, ¿o no? Es decir, las noticias entre Barranquilla, Soledad y Soledad con Cartagena de Indias están a 100 kilómetros. Entonces, las últimas noticias que tenían, cuando dan la respuesta de que no se van a rendir, los soledeños y los barranquilleros, ellos, de alguna manera, les llegó la noticia de que estaban ellos, se iban a unir, Manuel del Castillo y Rada y las fuerzas de Bolívar, ¿no? Ya, eso no ocurrió. La pregunta es, si nosotros hubiéramos estado en ese momento, hubiéramos tenido smartphone, hubiéramos tenido, pues, aunque hubiera sido telégrafo, porque no había todavía, ¿no? Pero hemos dicho, oye, no tenemos cómo defendernos, ¿ya? Faltó espionaje quizás, pero lo que sí es seguro es que el señor de Santa Marta se tenía un excelente sistema de información. ¿Cómo saben las autoridades españolas? ¿Cómo supieron las autoridades españolas? Montalvo, que era prácticamente el virrey, de que estaba de pelea Castillo y Rada con Bolívar. Y le dice, hay que actuar ya, y esa es la palabra que le dice. ¿Sí? Llaman al Estado de Cartagena. Bueno, ya que no está puede poner el objeto del armamento, ya, corregir el fin propuesto en vista de la oportunidad de hallarse en desaveniencia el llamado Estado de Cartagena y el caudillo del Congreso Bolívar. O sea, ellos estaban bien informados, pero acá parece que no. Entonces, ¿encontraste algo? ¿Cuál fue el fin de Manuel del Castillo y Rada? No, aún no lo encuentro. Aún no lo encuentro. Ya. Está en el texto de Carlos Rodado,
Noriega, ¿no? Bien, entonces, algunos aspectos ahora relacionados con cosas culturales de Cartagena y de Barranquilla y de Soledad, sobre todo en los momentos en que se producen esas batallas, ¿no? Yo creo que, Profesor, sí, no podemos tampoco olvidar, a propósito de los aspectos que son comunes en la historia de Barranquilla y Soledad, la forma como ambas localidades nacen a la vida republicana y están relacionadas con ese acto administrativo que en su momento promulgó el presidente Manuel Rodríguez Torices, que en el caso de Barranquilla, 7 de abril de 1813, y en el caso de lo que es Soledad, 8 de marzo de 1814, por sí, el reconocimiento de ambas localidades en favor de la causa patriota. Entonces, allí hay un elemento también que quiero que tengamos en cuenta, porque el nombre del municipio es un nombre muy hermoso, hijo de la vida republicana, Soledad de Colombia, que me sí. parece una cosa muy hermosa que tuvo en mente precisamente Manuel Rodríguez Torices. Eso no podemos tampoco, digamos, desconocerlo o olvidarlo en el marco de esta reflexión. Ya, si quisiera abrir, Juan Pablo, la oportunidad, aquí en el chat tengo algunas personas que han planteado alguna, alguna inquietud. Rafael Arteta, ¿estás ahí todavía? Tú querías hacer un aporte respecto a lo que estaba ocurriendo a nivel agropecuario, económico, en la provincia de Cartagena y concretamente, pues, de Soledad. ¿Estás ahí, Rafael? ¿Y tienes posibilidad de tener un micrófono? Yo creo que sí. No, en este momento no está Rafael. Del mismo modo, entonces, a Freddy Pulido había dicho, el territorio y la geografía crean la unidad, en este caso, por tomarse a Cartagena tenían que pasar por Barranquilla y Soledad. El Caño de la Piña fue vital en este asunto. Sí, Freddy, ya lo veníamos diciendo, ¿no? La meta de las autoridades, en este caso, pues, el capitán general del reino, Francisco de Montalvo, y el gobernador de Santa Marta, Pedro Ruiz de Porras, y luego Valentín Capmany. O sea, Capmany fue una persona importante, porque una vez tomada Barranquilla, ya lo que quedaba era Cartagena, pero ellos iban por Cartagena, por supuesto. No nos olvidemos que Pablo Morillo, que venía como llegando, ¿no es cierto? Yo les voy a decir la fecha exacta cuando sale 1814, 1815. Mira, el 17 de febrero de 1815, desde el puerto de Cádiz, 1815. El 17 de febrero sale la expedición pacificadora comandada por el capitán general Pablo Morillo. Es decir, del 17 de febrero al 25 de abril. O sea, estaba claro de que Pablo Morillo venía por Cartagena, pero para llegar a Cartagena, como lo dice nuestro amigo, no se lo recuerda, ¿no? Sí. ¿Dónde está Rafael? En este caso, Freddy Pulido. Ya, el territorio y la geografía crean la unidad. En este caso, por tomarse a Cartagena, tenían que pasar por Barranquilla y Soledad. Sin lugar a dudas. Además, no podían atacar a Cartagena teniendo a Barranquilla y Soledad viva. En ese momento habría que agregarle, y los otros pueblos también, ¿no? Según lo que cuenta José Lobo Romero, Santo Tomás y Sabana Larga. Ya está en los documentos, ¿sí? Entonces, ¿estás ahí, Freddy? Ya. Muy bien, ya. Ok, sí, eso sería. Ya, ofrezco la palabra a las personas que están presentes. Está Aníbal por ahí, los que conozco, pues, ya. Tenemos aquí a Editorial La Mancha,
Varios amigos, cualquier persona que quiera saludar, somos un club de estudiosos, ¿sí? De acá de Barranquilla y del departamento del Atlántico, ¿ya? Ingrid Acosta, Isabela Tobar, ¿sí? Rafael, Vivian Rengifo, no sé, no, nunca había leído su nombre. Cualquier persona que quisiera intervenir, plantear alguna inquietud. ¿Sí? No. Bien, entonces, Fernando, hablemos un poco, aprovechemos de dar un salto importante, ¿no? Respecto a cosas. Sí, dígame quién. ¿Quién está ahí? Alguien se abrió el micrófono, ¿no? Sí, entonces, otros aspectos que no hemos mencionado, ¿no? ¿Hay algún aspecto, Alexander Vega, Fernando, que tú quieras destacar? Ya, a mí me interesa, por ejemplo, el siguiente tema. O sea, ¿a qué se debe las diferencias que existen entre, o sea, se han dado en el siglo XX? O sea, ¿cuándo se fueron separando los dos sitios de libro? Si hace 200 años estaban muy unidas, ¿no? Firmando un mismo documento frente a un problema. Podríamos suponer que ahora, frente a la amenaza de la pandemia, debería haber una sola Barranquilla Soledad, por no decir el área metropolitana, pero sobre todo, ¿no? Barranquilla Soledad, yo las veo bastante separadas, ¿no? Bastante separadas, ¿no? No veo que están coordinando las cosas. Al menos yo no lo sé, no sé qué opinas tú. O sea, y la pregunta sería histórica. O sea, ¿por qué, cuándo y cómo se produce la diferencia entre Barranquilla y Soledad después del momento culminante de unidad de la Guerra de la Independencia? Fernando. Sí, yo estoy de acuerdo de que Barranquilla comienza a despegar y a separarse de Soledad cuando en 1858 la declaran ya Puerto Libre. Ya, momento. ¿Puedes ubicar mejor tu pantalla para verte un poco más de lejos? Porque solamente se ve la mitad de tu rostro. Más, un poquito alejada, aleja un poquito la pantalla, o tú mismo te alejas un poquito la pantalla. Ah, ahí estamos mejor, ahora sí. Sí, cuando Barranquilla se le premia como Puerto Libre y que se convierte en un verdadero centro comercial internacional, y ahí pongámosle fecha. 1958-59, que fue donde Barranquilla se despega y se convierte en un gran centro comercial y la llegada de las colonias extranjeras. Ahí donde comienza a separarse. Otro hecho también importante que a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, muchos terratenientes y muchos ganaderos y ricos de Soledad se trasladan a Barranquilla. ¿Ya en el siglo XIX? Sí. Final del siglo XIX y comienzo del siglo XX se trasladan a Barranquilla y se convierten y hacen parte de la élite y de la rancia aristocracia de Barranquilla. Por ejemplo, está el señor Osorio, está Ángel María Palma, está la familia Donado, que fueron Alberto Osorio Donado fue pionero de la industria de la cervecería Barranquilla. Don Ángel Palma fue pionero de Cementos del Caribe. Los Donados fueron pioneros de la aviación. Entonces toda esa gente comenzó a enredarse a la élite de Barranquilla, y esos soledeños ricos se olvidaron de la pobre parroquia, y ahí fue donde definitivamente la parroquia se fue quedando. Otro hecho histórico, profesor. Un momentito. Vamos por parte. Sí. Ya, tú me estabas hablando y yo te pregunto a ti. Ya, no te olvides que tenemos público que no está familiarizado, ¿no?, con los hechos históricos. En algún momento determinado, Barranquilla consiguió dos cosas. Uno, pudo ser puerto internacional. Eso ocurrió en 1849, en el mes de enero, por un decreto de Tomás Cipriano de Mosquera, que autorizó a los comerciantes de Barranquilla y empresarios que habían en Barranquilla para que ellos pudieran exportar e importar. Para eso requerían una aduana. Cuando Barranquilla pretendió
separarse de Cartagena, lo que llamaron la República de Cibeles, en 1842, si no me equivoco, sí, y duró 12 días esa republiqueta, ¿no? Eso habló Falsborda, ya. Cartagena, la autoridad vinieron rápidamente a hablar con los dirigentes de Barranquilla, con los empresarios, y les dijeron, sí, pero para que ustedes tengan autorización de exportar y de importar, necesitamos una aduana. Cuando terminen la aduana, entonces recién nosotros vamos a autorizarlo como Cartagena para que ustedes también sean puerto internacional, como lo es Cartagena, que Cartagena no quería soltar ese privilegio y ese monopolio, por supuesto, ¿no? Las élites de Cartagena pensaban en eso. Y eso duró hasta 1849. En 1849, entonces, ya Barranquilla tiene el Castillo de Salgar, que le llaman, ¿no? Que es la aduana de Barranquilla, donde muchos empresarios y banqueros de Barranquilla pusieron dinero y les dieron bonos, vendieron las aduanas, como se hace siempre, ¿no? Y ahí un señor Márquez, entonces fue uno de los que más dinero puso, o puso dinero, no sé la cantidad, Rodolfo Zambrano sabe ese detalle muy bien, está documentado. Esteban Márquez, sí, del Banco Márquez, y fue el primero que recibió la devolución de eso. Entonces, eso es un hecho. Y a nivel internacional, la demanda de tabaco. Y tercero, José Hilario López, liberal, que propició el levantamiento de las trabas que tenía la siembra, las semillas guardadas, el transporte del tabaco. Entonces, el impulso de Barranquilla inicial, para mí, es la aduana, o sea, el dinamismo de los comerciantes de Barranquilla, la aduana de Barranquilla en 1849 y la demanda internacional, sobre todo de Inglaterra, del tabaco. Había que agregarle, según tú me dices, una cuarta, ¿no? La cuarta sería que en 1857 Barranquilla le dieron además la categoría no de villa, sino que pasó a ser ciudad. Un tema que tengo un poco descuidado, me habló siempre José Lobo Romero sobre eso. Creo que hay un artículo que se llama Barranquilla de villa a ciudad. De villa a ciudad. De villa a ciudad. Entonces, en ese momento, según tu opinión, yo recojo y te interpreto, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasó con las dos élites, la de Barranquilla y de Soledad? La de Barranquilla se fue tragando, tú me dices, digamos, sobre todo personas importantes de Soledad vinieron a Barranquilla. Ahora bien, no nos olvidemos que en 1865, ya el 70 finalmente, ya Barranquilla tenía la conexión ferroviaria, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, al revés, ¿no? Si Soledad hubiera estado más cerca del mar? Yo creo que en ese sentido también jugó un poco la parte geográfica. Ya en 1871 ya estaba corriendo el ferrocarril hasta Sabanilla, y ya Barranquilla despega, digamos, ya de una manera, con otros factores que incidieron, ¿no? Después ya no fue tabaco, sino que fue el café, y sobre todo la llegada de bastantes extranjeros a partir de 1850, ¿no? Pero de todas maneras no creo que sea todo eso lo que explica, ¿no? De que determinadas personas importantes se vinieron a Barranquilla ya después de 1857. Fernando. Mire, profesor, también un hecho importante fue las divisiones políticas. Sabes que en el año de 1824 el partido de Terradentro tenía 3 cantones: el cantón de Barranquilla, el cantón de Soledad y el cantón de Sabana Larga. Después, en la década de los 40, donde se dio la guerra de los supremos, hubo una reforma radical donde los cantones de Soledad y Sabana Larga desaparecen y se convierte, como usted dice, por el departamento de Barlovento, donde Barranquilla como capital era la única entidad que tenía cabildo municipal. Los demás distritos municipales pasaron a ser casi la formalidad de unas parroquias donde no tenían cabildo municipal. Entonces eso permitió de que Barranquilla fuera concentrando el poder político, el poder económico, y despegó y despachó a Soledad y despachó a Sabana Larga. Usted sabe muy bien de que uno de los defensores de las municipalidades fue José Agustín
no, Juan José Nieto, que fue un adalid de las autonomías municipales. Entonces, después con el tiempo, las mismas élites de Barranquilla y las mismas élites de Soledad y Sabana Larga pelearon contra las élites de Cartagena por el monopolio, el centralismo, porque esta zona también vivió el centralismo de la ciudad de Cartagena. Claro. Yo sé muy bien de que Cartagena no quería de que Barranquilla despegara y que esta zona despegara. Y eso permitió que muchas de estas élites se plegaran y defendieran, y ahí fue que apareció el Departamento del Atlántico, que eso no fue gratuito, eso fue una pelea política a nivel nacional y que hubo un soporte económico de toda esta zona. Soledad, a la vez que Barranquilla se consolidaba como un centro comercial e industrial a finales del siglo XIX, Soledad y Sabana Larga se concentraron en la producción agropecuaria. El ganado de Soledad y Sabana Larga salían el ganado en pie para exportarlo para la ciudad de Cuba. Entonces, la tierra, el ganado, el capital de origen agrícola sirvió para alimentar el capital industrial para fortalecer el despegue industrial y comercial de la ciudad de Barranquilla. Ya, y ahora, Alexander, ¿tú querías agregar algo al respecto? Estamos hablando de por qué. Sí, claro, yo quiero agregar algunas cosas. La primera, que creo que existe, para ser honesto, una gran deuda de quienes nos ocupamos de temas históricos en enriquecer investigaciones, por decirlo de alguna manera, de carácter historiográfico, que permitan reconstruir el pasado reciente del municipio de Soledad. Creo que hay muchas épocas o periodos que están ahí todavía virgen para ser documentados con fuentes de archivo. En fin, creo que eso hace falta para de pronto ir aclarando el horizonte de estas inquietudes que usted está planteando, profesor Villalón, en esta mañana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero recordar algo que se ha mencionado quizás de una manera un poquito tangencial, y es el hecho siguiente, que uno de los aspectos que contribuyó a un despegue muy grande de la economía de Barranquilla, finalizando el siglo XIX y principios del siglo XX, indudablemente fue la vinculación de Colombia al mercado mundial por la exportación del café. Benefició más a Barranquilla por su capacidad instalada, por la ruta del ferrocarril de Bolívar-Barranquilla, y posteriormente con la construcción del muelle de Puerto Colombia, que se convierte en uno de los muelles más importantes para la exportación del grano. Naturalmente que eso va a ser un factor de mucho peso, que va a contribuir a un despegue muy grande de la economía de Barranquilla, y naturalmente no fue así, no benefició tanto al vecino municipio de Soledad. Y naturalmente para el siglo XX ya hay otros factores, la fuerte presencia de las colonias extranjeras que vienen de finales del siglo XIX, el incipiente desarrollo industrial que tuvo la ciudad. En fin, eso va marcando unas diferencias en su evolución, sobre todo se ve más hacia el siglo XX. Y creo que esa parte estamos en deuda de estudiarla con mayor rigor para hacer un aporte en la parte historiográfica. Y fíjense que el crecimiento, eso también explica, en mi opinión, esa diferencia demográfica que hoy se revela entre ambas localidades. Barranquilla excede los 2 millones, Soledad creo que está entre 800.000. Fernando, ¿cómo estamos de demografía? Soledad no pasa del millón. Soledad, o sea, en este momento, el Departamento del Atlántico, del último censo que encuentro yo en el trabajo sobre desindustrialización y tercerización espuria en el Departamento del Atlántico, del Banco de la República de Cartagena, no me acuerdo el nombre del economista, ya, o sea, el Departamento del Atlántico en cifras mayores tiene 2,5 millones de habitantes en su totalidad. El área metropolitana tiene 2 millones de habitantes, incluye Soledad, Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapo y Puerto Colombia. Esos son 2 millones. Ya, entonces, la cifra que desconozco, digamos las últimas más confiables, ¿no? Sería, ¿qué población tiene ahora Soledad y Barranquilla? Aunque no están separadas, están conurbadas, pero de todas maneras,
siempre hay una línea oficial, ¿no? ¿Hasta cuándo empieza de una cuadra hasta otra cuadra? Yo creo que la línea divisoria entre los dos municipios es una calle, ¿no? Fernando. Profe, según el último resultado del censo del año pasado, Soledad no alcanza los 700.000 habitantes. Se ha dicho muy alegremente que llegamos al millón, pero oficialmente, en términos fiscales, no llegamos a 700.000 habitantes. El alcalde ha tocado las puertas a nivel del Congreso para que se corrija y se verifique, porque es que Soledad, y ahora se ha comprobado que sí, ha roto todas las estadísticas poblacionales, pero oficialmente y según el DANE no llegamos a 700.000 habitantes. Pero ese dato ¿de cuándo es? ¿Del 2000 qué? No, del 2019. 2019. Sí. Ya. Y Jorge, pero ahora, Jorge, y con base a eso es que se ha proyectado el plan de desarrollo. Claro, por supuesto. 2020 al 2023. Ya. Jorge, mira, sí. Un aporte con ese tema de la población. Me parece importante. Inclusive con las cifras de proyección que tiene actualmente el DANE, ubica a Soledad como la 8ª ciudad más poblada del país. En población en estos momentos, Soledad tiene más habitantes que inclusive Bucaramanga. Ese dato también es importante. Soledad es la 3ª ciudad más grande, más poblada del Caribe, y es la 8ª ciudad más grande del país en estos momentos por población. Ya, dime, ¿y cuánto tendría, según esos datos últimos, cuánto tendría Barranquilla? 800. No, pasa el 1.200.000. 1.200.000, 1.300.000. 1.200.000, sí. Ya. De todas maneras, pues. Por eso entonces ahí coincide, porque más de 700, o sea, entre Barranquilla y Soledad son 2 millones, ¿no? Más Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Sí, de todas maneras hay una macrocefalia bastante importante. Sí, ahora, ya no nos queda mucho tiempo. Los historiadores dicen... Profe, disculpe. Sí, con mucho gusto. Me llama la atención escuchando estos datos recientes sobre la parte demográfica. Tomemos a Barranquilla sin el área metropolitana. Usted habla de una estimación de 1.200.000 a 1.300.000, ¿cierto? Sí, ¿Es así? Juan Pablo Mestre, que sí. Bueno, vamos a tomar ese dato y lo vamos a comparar con el dato que suministró el profesor Ferrer sobre Soledad. Hagamos la proyección, 800.000, ¿no? Digamos, 800 versus 1.300.000. Estamos hablando de una diferencia de 500.000 habitantes. Sí. Es decir, si uno compara entonces, profesor Villalón, el primer censo del 77, donde habría una diferencia de 600 habitantes, más o menos se ha mantenido de pronto esa diferencia demográfica en el tiempo. Quería hacer esa acotación. Eso huele a José Agustín Blanco Barros. Quería hacer esa acotación. Sí, me parece muy bien. Sí, Fernando, respecto a la cosa demográfica, me parece importante lo que tú has señalado, de que los municipios, de manera separada, Barranquilla y Soledad, buscan los recursos nacionales y de eso, o sea, la inversión pública en los diferentes municipios, en el 8º del país, que sería Soledad, tendría relación con la cantidad de habitantes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no, y profe, nosotros estamos apoyando al alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, porque es que históricamente se ha cometido un irrespeto y una desigualdad con los habitantes de Soledad. Resulta de que los habitantes de Barranquilla, per cápita, reciben más recursos económicos que un habitante de Soledad. Y por eso es que, porque Soledad se convirtió en una ciudad desmadrada, producto de la fuente migratoria de Barranquilla de hace 20 años, porque Soledad en el 80 era un municipio de 80.000 habitantes donde todos nos conocíamos. Después de 1980 eso se desaforó, comenzaron las invasiones, comenzaron las viviendas de interés social, y resulta de que el Estado no ha sido equitativo con darle a Soledad por habitante lo que se merece. Por eso es que
Soledad hay crisis en salud, hay crisis en educación, porque institucionalmente el municipio, por ejemplo, el presupuesto de Soledad no alcanza los 700.000 millones de pesos. En cambio, Barranquilla sobrepasa los 2 billones. Entonces uno ve, Barranquilla tiene 2 billones de presupuesto anual, con una población de 1.300.000. En cambio, Soledad, con una población de 800.000, apenas tiene un presupuesto de 700.000 millones de pesos. Entonces uno ve una cosa extraña, y desde aquí tocamos las puertas a que los congresistas, así como van buscando los votos a Soledad, también reivindiquen, porque claro, el Estado tiene deuda con la ciudad. Soledad sigue siendo, desde los tiempos de 1598, una ciudad de desplazados. Soledad sigue siendo los desplazados. Si mira, por ejemplo, en los alrededores del estadio metropolitano, hay cientos de venezolanos y están en territorio de Soledad. Claro que sí. Claro que sí. Bien, yo quería en los últimos minutos hacer una reflexión no de historia, ¿no? Sino que más bien la historia al revés. Estaba pensando yo en Petra Cotes, ¿sí? Petra Cotes, pues, para los que no conocen, vale la pena repetirlo y recordárselo a los distinguidos colegas y amigos de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Petra Cotes es un personaje de 100 años de soledad. Y Petra Cotes en Macondo era la encargada de, con las cartas, con quiromancia y como una gitana así, ¿no? Era como una persona muy de avanzada, ¿no? Petra Cotes, y ella leía el futuro. Leía el futuro. O sea, le decía a las personas con las cartas, tarot, no sé cómo se podía llamar en aquella época, ya el futuro. Y en un momento determinado le dio Alzheimer al pueblo. Perdió la memoria a Macondo, ¿no? Y llamaron a Petra Cotes para que le contara a las personas lo que había pasado, ¿no? Ya, entonces digo yo, ahora yo me siento al revés que de Petra Cotes, ¿no? Yo me he pasado la vida averiguando cómo Barranquilla, Soledad, Colombia, el mundo, Europa, ha llegado hasta este punto. Y ahora con la pandemia me encuentro con que la disciplina en este momento más importante que debería ser no lo está haciendo. No lo está haciendo porque todo el mundo habla del futuro y las personas hablan con autoridad. Los economistas, por ejemplo, dicen, no, ya no voy a volver a hacer lo mismo. Los sociólogos, los politólogos hablan un montón de cosas respecto al futuro, pero sin ningún tipo de fundamento filosófico. Entonces, en ese orden de ideas, pues, me atrevo a hablar un poco del futuro y con propiedad, porque nosotros tenemos herramientas que hemos descubierto. Por ejemplo, la relación de Barranquilla y Soledad hoy es una estructura vieja, como dice Fernando Ferrer, ¿no? Ya, desde siempre Soledad, pues digamos, de mediados del siglo XIX, que está estructurado como a la sombra de Barranquilla, y Barranquilla es la que ha florecido, la que tuvo ferrocarril, la que tuvo puerto en Sabanilla, la que tuvo puerto en Puerto Colombia, la que tuvo después Boca de Ceniza, mejor dicho, la reina del paseo pues ha sido Barranquilla, y Soledad sería la Cenicienta. Esa sería una estructura, ¿no es cierto? Esa estructura es difícil de romper, dice Fernando Rodríguez. Ahora bien, vamos al punto. Si haces el ejercicio, Fernando, lo podemos hablar en otra oportunidad. Nos quedan 5 minutos y ya te doy la palabra. Y también a los demás, ¿no? Es decir, lo que en este momento la única diferencia que yo veo entre Barranquilla y Soledad es el presupuesto nacional. Te menciono, ya Barranquilla no tiene ferrocarril. Ya Barranquilla no tiene puerto. Perdone la franqueza. Yo no veo que el puerto de Barranquilla, con los problemas de calado que hay en la entrada de los buques, no pueden entrar los buques, ¿no? La industria se disipó, el dinamismo industrial, siempre queda algo, al fin y al cabo, con 2 millones de personas, pero no podemos decir de que Barranquilla sea una ciudad industrial en este momento. Entonces, esos 3 aspectos que le dieron la supremacía a Barranquilla, hoy ya no la tiene Barranquilla. Yo diría, en estos momentos, ambas ciudades están en situaciones bastante similares. Es decir, el fracaso de Barranquilla como conexión ferroviaria, como ciudad al final del río Magdalena, su industria, todo eso ya no lo tiene. Sería el momento, entonces, volver a 1815 y generar una gran alianza y una gran reforma constitucional para constituir, por ejemplo, un solo municipio. Me parece absurdo a esta altura del partido que se tantos municipios. Entonces, esas especulaciones creo que son legítimas en el caso de nosotros, los historiadores. Fernando, te doy la palabra y después a Vega para que
digan lo último que tengan que decir en un tema que no tiene fin, no se agota nunca. Sí, en la década, sí, a finales de la década del 79 y comienzos de los 80 aparece el área metropolitana como la panacea para conurbarse los municipios y servirse mutuamente, especialmente con los servicios públicos y especialmente en la protección del medio ambiente. Pero históricamente el área metropolitana le ha servido a Barranquilla. Las grandes inversiones en vías, en medio ambiente ha sido Barranquilla. En cambio, Soledad, de pronto a Puerto Colombia le ha ido más o menos en la área metropolitana porque las élites de Barranquilla se han ido para el terreno de Puerto Colombia, entonces ellos han orientado las vías. Cada vez que amplían una vía es con plata del área metropolitana. Pero en cambio, a Soledad sigue siendo el patio trasero. Si usted mira, por ejemplo, la calle 17, esa calle que es la entrada del puente Alberto Comarejo, cuando llega, son de 4 carriles, cuando llega a entrar a Soledad se convierte en una vía de 2 carriles, destrozada completamente, donde la ciudad, por esa parte de Soledad, está embotellada. Y si mira la calle 30, es más que cuando yo estoy en el centro de Barranquilla, en cualquier parte de Barranquilla, me coge la noche y voy a coger un taxi y me cobran 30 o 35 mil pesos porque es una tragedia ir a Soledad. Si coges por la 17 te pueden atracar en la zona del boliche, en la zona de Bolo, y si coges por la 30 sí vas a sufrir muchos accidentes, muchos retrocesos. Entonces considero de que el área metropolitana hay que repensarla. Yo considero de que hay que pensar en unos trabajos colectivos, en un esfuerzo colectivo. Es más, que nosotros los soledeños estamos extrañando cuando el presidente del área metropolitana, el alcalde de Comarejo, decide cerrar fronteras para que los enfermos en Soledad no lleguen a Barranquilla. Entonces es una cosa trágica cuando es él el que debe propiciar unas políticas claras para que el área metropolitana de ejemplo al Caribe colombiano. Es más, hasta se está pensando en una macrocefalia, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, unida con unos trenes, sí, una vocación internacional. Yo considero de que el área metropolitana debe redefinirse y que estos municipios tienen que trabajar concertadamente. Sí. Yo creo que los discursos del grupo de Verano de la Rosa y otras personas más van encaminadas en esa dirección, ¿no? De la RAP, por ejemplo, estaría encaminada. Fernando, te agradezco tu intervención. Nos seguimos viendo entonces en los próximos sábados. Profesor Vega, Alexander Vega Lugo, tenemos ya sí, unas últimas palabras. Claro que sí, profe, gracias. Yo le apuesto a una educación como esperanza para el municipio de Soledad. Pienso en las comunidades más pobres de ese municipio, que viven en la periferia del mundo, que viven en condiciones de profundas desigualdades. Me preocupa el tema educativo. Hay que fortalecer a las instituciones educativas, quizás con nuevos maestros, quizás con maestros más comprometidos, con alcaldes comprometidos con un proyecto educativo que beneficie a nuestras comunidades pobres que hoy necesitan realmente desarrollar una autonomía, no solamente en términos éticos, sino también en términos académicos e intelectuales. Soledad necesita muchos espacios para la cultura. Me parece el colmo que un municipio con una hermosa y rica tradición cultural en la música, en la danza, en los decimeros, hoy esté tan descuidado en ese aspecto, porque no solo de pan vive el hombre. Y en segundo lugar, yo creo que requiere también la apertura de muchas bibliotecas públicas, donde el soledeño promedio, antes de ir a perderse en los estaderos, en los malos estaderos donde prolifera todo tipo de vicios, encuentre un espacio realmente para cultivar esa dimensión espiritual íntima. Y quiero cerrar mi intervención con lo siguiente: se requiere también como una especie de pacto social que logre disminuir los niveles de inseguridad y de microtráfico que hoy afecta a el tejido social en Soledad. Me parece que las autoridades están llamadas a ejercer un control para que los llamados jíbaros no sigan perjudicando con la distribución de tanta porquería y droga, sobre todo en las escuelas, donde buscan a niños desprevenidos para convertirlos en drogadictos. Eso me parece una cosa infame y del cual no hay control por las autoridades soledeñas. Ese sería mi aporte, pensando un poco en el bienestar social
de este entrañable municipio que quiero mucho, que se llama Soledad de Colombia. Y muchas gracias por este espacio de intervención. Gracias, Alexander. Sí, algo provocativo de mi parte, ¿no? Mi opinión personal, no solo respecto a Soledad, también de mi país Chile y de muchas otras comunidades, ¿no? O sea, yo hace rato que trato de proponerle a algunos colegas en la Universidad del Norte, donde yo convivo, donde hablo con más gente, también en la cátedra, respecto al modo de vida, ¿no? La pregunta es esta, se la dejo planteada a la gente que está escuchándonos y también a Fernando y Alexander Vega, pues, Fernando Ferrer y Vega, respecto a Soledad, pero es válido también para Barranquilla. ¿Le vamos a seguir apostando a que nuestras ciudades se parezcan a ciudades hermosas como Los Ángeles, o como Miami, o como Londres o París? Yo creo que el gran salto que vamos a dar, y esa es la inquietud ahora con la crisis de la pandemia, ¿no? Tenemos una gran oportunidad histórica en este momento de hacer un rediseño radical de nuestro modo de vida. Entonces, me recuerda un personaje que lee Alexander Vega, y ya traído algunos libros, el profesor brasileño que escribe sobre educación, perseguido político que estuvo en Chile. ¿Recuerdan el nombre? Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire, ¿no? Él llegó a decir en un momento determinado, yo estaba en Chile cuando él llegó exiliado de Brasil, perseguido por la dictadura de aquellos años 60, donde él decía, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos para sumar con palitos de fósforo, con conchitas, con piedrecitas, mirando los pájaros, o sea, de adaptar nuestra educación. Yo le agregaría algo más, nuestra vida, no apostarle a que tenemos que necesariamente parecernos al modo de vida material de las ciudades capitalistas actuales del mundo, ¿no? Que en este momento están en una crisis total, ¿ya? Y hay que pensar sobre eso, si vale la pena. No sé qué va a pasar ahora cuando se normalice, entre comillas, la situación con la contaminación del virus que nos acecha en estos momentos, ¿no? Pero es el momento de reflexión, hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo vamos a hacer la inversión pública, ¿no? Y sobre todo el tema de la educación, la cosa cultural, ¿no? Definitivamente hay que ser creativos en estos momentos. Yo personalmente vuelvo al libro de 1916, sería La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, ¿no? Ya lo ha dicho también otro gran historiador, ¿no? A propósito de historia del siglo XX, inglés, y dijo, es decir, sí, Europa está en decadencia desde 1914, y ahora con la pandemia se demuestra nuevamente, o sea, hay un viejo mundo ya. Entonces, pero no todas las crisis conducen a renovación. Creo que ahora nosotros estamos asistiendo a un momento histórico impresionante, porque existe la posibilidad, la oportunidad de que nuestras dirigencias políticas generen, canalicen opiniones y cosas, a ver cómo buscamos un camino distinto al que sigue Europa y Estados Unidos con su sistema industrial, y buscar quizás, en el caso de Barranquilla y Soledad, volcarse hacia el sur del Atlántico. Por eso es un mensaje ya no de historia, es una manera ya de hacer una especulación libre. Juan Pablo Mestre, te agradecemos todos, pues, la bondad que tiene de facilitar nuestra reunión. Te doy la palabra para que despidas entonces la reunión, y el lunes hablamos para ver cuál va a ser el tema del próximo sábado. Así es, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a nuestros asistentes. Sí, yo pienso que también antes de finalizar la sesión de la cátedra, pienso que también hay un aporte personal sobre el tema, no solamente de Soledad, sobre todo el tema en general, y es recalcando un poco lo que comentaba Fernando, lo que comentaba Alexander y lo que comentaba usted, y definitivamente nuestro gran problema es de identidad. Yo pienso que la educación y la cultura van de la mano ahí, y nuestro grandiosísimo problema es el tema de la identidad. Queremos que nuestras ciudades, como bien lo mencionaba, se parezcan a otras ciudades del extranjero, pero ni siquiera sabemos nuestras propias ciudades a qué se deben parecer. O sea, estamos como en esa crisis de identidad que no sabemos hacia dónde modelar nuestras ciudades. Entonces, tenemos, digamos, en ese conjunto de área metropolitana a Barranquilla, que intenta emular unas ciudades del extranjero, unas ciudades como bien lo dice Jorge, de Miami,
pero entonces tenemos a los municipios metropolitanos que están conurbados con la ciudad, por lo menos el caso de Soledad, y resulta que esa parte que uno le denomina el norte de Soledad, que es entre la 30, entre la avenida Murillo, también tienen como esa crisis de identidad, que no se identifican como soledeños, pero tampoco se identifican como barranquilleros. Entonces, claro, todas estas problemáticas, este desinterés de los habitantes por su territorio, vienen marcados en este tema de la identidad, que tenemos desafortunadamente unos territorios muy extensos en los cuales los ciudadanos no tienen ningún tipo de arraigo por ello. Es casi la misma crisis de identidad que viven los habitantes de Villacampestre. Ellos ni se sienten parte de Barranquilla, pero tampoco se sienten parte de Puerto Colombia. Luego, entonces, ¿qué son? Si Villacampestre viene siendo como un estado autónomo entre Puerto Colombia y Barranquilla. Entonces, de verdad que precisamente este tipo de espacios, este tipo de debates en los cuales hablamos de la historia, hablamos de esos elementos en común que nos unen más que separarnos como fronteras actualmente, que nos unen, es el ejercicio de esta cátedra, crear esos fuertes elementos, esos fuertes conductos de identidad que nos permitan representarnos como parte de una sola unidad, que en este caso es nuestro departamento del Atlántico. Agradezco la participación de Jorge Villalón, como siempre muy dirigente, haciendo la moderación en la sesión del día de hoy. Agradezco a los profesores Fernando Ferrer y al profesor Alexander Vega por su participación en esta sesión. Podrán disponer de ella en poco menos de 2 horas a través del canal de YouTube y en la página web www.archivohistoricodelatlántico.com. Los invitamos a ser parte de la programación cultural de nuestra entidad y a partir de la próxima semana que sigan vinculados con los diferentes espacios del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, Juan Pablo.